Aprendo en casa. Con la básica alternativa. ¿Cómo están, jóvenes estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa? Como siempre, los saludamos la profesora Narda y el profesor Wilfredo. Continuando con nuestra semana 35 de trabajo, hoy desarrollaremos el área de arte y cultura. Con el tema, apreciamos la pantomima como forma de expresión humana. ¿Sabes qué es un mimo? ¿Sabías que podemos expresar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos sin la necesidad de hablar? La pantomima es un subgénero dramático del mimo y el mimodrama, que consiste en representar una historia mediante la mímica, sin diálogos ni palabras, es decir, apoyando la narración con expresiones, gestos o movimientos corporales. Hoy descubriremos cómo analizarla. Cuando nos comunicamos con otras personas, no solo intercambiamos palabras, sino también gestos. Estos gestos están cargados de significados, emociones y sentimientos. Hacer mimo significa expresar y comunicar emociones, ideas, situaciones reales o ficticias por medio de acciones, actitudes o gestos. Algunos lo han definido como el arte del silencio o la poesía del movimiento, incluso como la magia del gesto. Es por ello que en nuestra primera actividad describirás la expresión corporal de tus familiares y de un mimo. En la segunda actividad, tu reto será analizar la pantomima como una forma de expresión humana. Iniciamos con la primera actividad. Describimos la expresión corporal de nuestros familiares y de un mimo. Busca o adecúa un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. A través de la expresión corporal, las emociones surgen a flor de piel, cuando tenemos que expresar distintas situaciones, sensaciones o sentimientos. Para entenderlos, lee el texto La pantomima y el mimo, disponible en el archivo 2. En él encontrarás los elementos del mimo y tipo de gestos para observar y describir la expresión corporal. La pantomima y el mimo. El lenguaje corporal es aquella señal o conjunto de señales no verbales que indican nuestra personalidad, sentimientos, actitudes y estado de ánimo. El estudio del lenguaje corporal abarca todos los movimientos del cuerpo humano, desde los más deliberados como besar, estrechar la mano, dar una bofetada, mirar, hasta los totalmente inconscientes, como abrir los ojos o la boca por sorpresa o miedo, levantar los hombros cuando no sabemos algo. El lenguaje corporal es en parte instintivo y en parte aprendido e imitativo. Aprendemos desde niños el lenguaje verbal
y se olvida destacar la importancia del lenguaje corporal que empleamos constantemente a lo largo de nuestra vida. Este aclara, confirma o niega los mensajes del lenguaje verbal, ya que más del 50% de la información procede del cuerpo de manera no verbal. Los elementos principales del lenguaje corporal son los gestos de rostro, manos y postura. La postura corporal es casi siempre determinante de una actitud psíquica, según se distribuyen las tensiones musculares, su intensidad y su localización en zonas significativas. Se configuran posturas determinantes que hablan y transmiten mensajes por sí solas, incluso cuando se pretende expresar algo diferente a lo que se ve. Hay detalles que lo descubren. Si nos remontamos a los orígenes de nuestra especie, comprobaremos cómo el hombre comenzó a comunicarse antes con el lenguaje de los signos que con el lenguaje verbal. Por ello, es importante no dejar de lado un lenguaje que ha ido evolucionando con nosotros desde el principio de nuestros días. En este campo tenemos a la mímica, lo cual se define como expresión del pensamiento por el gesto y movimiento facial que acompaña o sustituye el lenguaje oral. La palabra mimo proviene de la palabra griega mimeomai, que significa imitar. También se conoce como mimo al actor teatral que se vale de los gestos y movimientos corporales. El mimo se remonta a la antigüedad griega. Entre los griegos, los mimos eran obras cortas con 2 o 3 personajes. Se trataba de un drama mudo interpretado por 2 o 3 personajes que se extendió a la civilización romana y después a otros géneros. En las literaturas griega y romana, el mimo era el género de comedia realista que imitaba la vida y las costumbres. En Roma fue haciéndose cada vez más paródico y grosero, y acabó derivando en farsa. Llegó a tal su importancia que se vio transformado casi en género literario. Con la decadencia del Imperio Romano y el resurgir del cristianismo, el mimo se esparce por Europa y sobrevive en plazas y lugares públicos. Pero hay que esperar hasta el siglo XV en Italia con la comedia del arte para ver resurgir el mimo. Esta era una forma de comedia improvisada por los actores que representaban caracteres fijos. La pantomima, mimografía, parece ser una derivación del mimo, pero más extensa que una sola farsa, y se adapta tanto a temas de comedia como tragedia, que se ejecutan con un fondo musical o palabras. Podemos destacar que bíblicamente el primer mimo que utilizó el arte mudo para predicar el mensaje de Dios fue Ezequiel, a quien el Señor utilizó como herramienta. Ezequiel fue enmudecido a razón del poco interés a la palabra de Dios que el pueblo tenía en ese entonces. Ezequiel, de una forma muy diferente, pudo nuevamente tener la atención hacia un mensaje más didáctico, expresivo y corporal que un mensaje verbal. Todo esto duró un tiempo de más de un año. ¿Con qué elementos trabaja el mimo? Como ya hemos dicho, el mimo se basa en el lenguaje no verbal. Para realizar sus obras, utiliza 3 elementos o herramientas básicas.
Los gestos de la cara, ya que nuestro rostro está formado por muchos músculos. Con el movimiento de estos, el mimo es capaz de representar numerosos gestos para comunicarse. La postura corporal. Una determinada postura logra expresar diferentes emociones. Los gestos de las manos. Con las manos se acompaña el lenguaje y se completa la comunicación, pero las manos por sí solas pueden expresar y transmitir muchos conceptos sin necesidad de sonidos. Estos tres elementos hacen del mimo un lenguaje universal que es entendido en cualquier parte del mundo. Con las palabras necesitamos conocer el mismo lenguaje o código, mientras que con el mimo podemos ser capaces de comunicarnos con cualquier persona. El gesto, concepto y tipos. Podemos definir los gestos como los movimientos que realizamos con alguna parte de nuestro cuerpo para comunicarnos. Los podemos clasificar según el grado de divulgación en universales. Son expresiones iguales en todos los seres humanos que sirven para expresar miedo, ira, sorpresa, alegría. Estos gestos, que suelen ser faciales, son innatos. Prueba de ello es que independientemente del país donde se hagan, todos lo entienden. Podemos también hablar de signos corporales, que sirven para comunicar sobre el estado de las personas. Por ejemplo, temblar o tiritar cuando se tiene frío, ponerse rojo ante la vergüenza u otro. Culturales. Son aquellos gestos que usamos en el entorno comunicativo de una sociedad concreta y que carecen de significado fuera de ella. Por ejemplo, sacar la lengua en algunos países significa un gesto de mala educación y en otros es todo lo contrario. Dentro de ellos también están los gestos emblema, que equivalen a una o varias palabras, es decir, si fueran conceptos de un lenguaje gestual. Por ejemplo, la V de Victoria, el saludo con la palma hacia arriba a la romana. Personales. Estos gestos se van a desarrollar dependiendo del carácter de la persona y de su entorno. A continuación, veremos los diferentes tipos de gestos que utilizamos, clasificándolos según las distintas zonas corporales. 1. Manos. Cada cultura posee sus propios movimientos, pero existen algunos gestos universales. Una de las señales más poderosas es el movimiento de la palma de la mano. Palmas hacia arriba, gesto no amenazador, que denota sumisión. Palmas hacia abajo, la persona adquiere autoridad. Palmas cerradas, apuntando con el dedo, es uno de los gestos que más puede irritar al interlocutor con quien se habla, especialmente si sigue el ritmo de las palabras. Ojos. Las personas también se comunican a través de la mirada. Mirada fija. Ante la mirada fija, el ser humano se siente amenazado e inmediatamente aparta la vista. Guiños. Es un movimiento de cerrazón de los párpados para expresar complicidad o simpatía. Hombros. Levantar los hombros sirve para expresar duda, desinterés o ignorancia sobre un tema. Cabeza. Utilizamos esta parte del cuerpo para señalar una serie de ideas. Mover la cabeza de arriba a abajo indica asentimiento, conformidad con una idea. Mover la cabeza de izquierda a derecha señala duda,
o disconformidad, es un gesto de negación. Cejas. Utilizamos el movimiento de las cejas para transmitir las siguientes sensaciones. Levantar una ceja es una señal de duda. Levantar ambas cejas es una señal de sorpresa. Bajar ambas cejas es una señal de incomodidad o sospecha. Observa a tus familiares mientras interactúan entre sí y realiza un cuadro comparativo de sus gestos o movimientos. Las siguientes preguntas orientarán tus descripciones. Gestos de la cara. ¿Qué partes de la cara participan cuando tu familiar interactúa? ¿En qué parte de la cara, aparte de la boca, el familiar realiza mayor movimiento? La postura corporal. ¿Qué estado físico representa con sus movimientos? ¿Qué estado de ánimo representa según su postura? Los gestos de la mano. ¿Qué tanto utiliza las manos mientras interactúa? ¿Qué movimientos involuntarios realiza con las manos? A continuación, el presente cuadro comparativo de gestos y movimientos lo encontrarás en tu portafolio. Ahí describirás cada uno de los elementos, como los gestos de la cara, la postura corporal, los gestos de las manos de tus 3 familiares. A continuación, observa el vídeo Pantomima, en el que se aprecia la expresión corporal en una representación hecha por el actor Jeremy Osses. A continuación, responde las siguientes preguntas en tu portafolio. Describe la expresión corporal de nuestros familiares y del mimo. ¿Qué cualidades resaltan en el mimo? ¿Qué utiliza el personaje para comunicar o representar su obra? ¿Qué estados de ánimo lograste identificar en el personaje? ¿Qué papel cumple la imaginación en la actuación de un mimo? Explícalo. No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. Luego, realiza un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias entre la representación mímica y lo observado en tus familiares.
En este cuadro debes consignar las semejanzas y diferencias, de acuerdo a los gestos de la boca, la postura corporal y los gestos de las manos. Este cuadro comparativo también lo encontrarás en tu portafolio. A continuación, reflexiona y responde. ¿Consideras que un mimo puede expresar todo lo que desea? ¿Por qué? ¿Se puede educar a través de la pantomima? Sustenta tu respuesta. Continuamos con la actividad 2. Analizamos la pantomima como una forma de expresión humana. Es hora de poner todo nuestro empeño. En esta actividad deberás analizar la pantomima como una forma de expresión humana a través de la percepción, análisis y comprensión del contexto en el que fue representada la obra. No solo observando sus elementos y características, sino también la belleza estética y el mensaje que proyecta. Para ello, vuelve a leer el texto La pantomima y el mimo, disponible en el archivo 2. Y también observa el siguiente vídeo: Mimo, chispa, mine, flea. Ahora responde la siguiente pregunta. 1.
Identifica el mensaje de la representación mímica. ¿De qué trata la representación? ¿Qué hechos ocurren durante la representación mímica? ¿Qué otros personajes imaginarios participan en la representación mímica? ¿Qué mensaje consideras que el artista desea transmitir en esta obra? 2. Desarrolla el siguiente cuadro de los gestos observados. En este cuadro deberás describir los gestos observados teniendo en cuenta zonas corporales como las manos, hombros, ojos, cabeza y cejas. Recuerda que las respuestas a tus preguntas y a este cuadro lo realizarás en tu portafolio. 3. Reflexiona sobre la representación observada. Luego responde. ¿Qué tan importante es para la sociedad el uso de las diferentes formas de expresión artística? ¿De qué manera la pantomima influye positivamente en contextos de grupos vulnerables como las personas sordomudas? ¿Por qué crees tú que es importante que las personas expresen sus emociones, ideas, sentimientos y pensamientos? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. A continuación, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué aprendiste en esta experiencia? ¿Cómo aprendiste? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste? Registra tus respuestas en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio archivo 3. 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien chicos, muy bien chicas, ha sido un gusto enorme el día de hoy poder haber compartido con cada uno de ustedes esta experiencia de aprendizaje en el área de arte y cultura. Nos vemos hasta la próxima.